El ejercicio que estamos desarrollando viene siendo este. Bueno, luego ya nos apoyamos en un diagrama. Los dos documentos que puse ayer, el del concepto de la interfase y luego ya el enunciado de este problema, de este ejercicio, ya los compartí ahí en la plataforma, en el curso. Entonces, bueno, dice que vamos a tener 3 clases: círculo, rectángulo y triángulo. Y van a implementar la interfaz cálculos figuras 2D que tiene los métodos área y perímetro. Y heredan de la clase abstracta figura que contiene el método abstracto dibujar. Bueno, este es el diagrama. ¿Sí? Tenemos las 3 clases. Esta es una clase abstracta que tiene un método abstracto. Recordemos que un método abstracto solo se puede poner en una clase abstracta. Luego tenemos una interfaz. Una interfaz, en una interfaz todos los métodos son abstractos por definición. ¿Sí? Bien, entonces, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, empezamos la codificación. Nada más creo que alcanzamos hasta la clase figura, ¿no? Bueno, voy a mantener este por aquí. A ver, por ahí. Tratar de verlo completo. Aquí está. Y vamos a regresar a nuestra aplicación. A ver, la aplicación sería... No pusimos ninguna clase. Ah, sí, ¿verdad? La clase figura. A ver, pásenle. Adelante. ¿Por qué puse eso? Ya ni me acuerdo. Bueno, pues. Ah, para checar la constante, ¿verdad? Ok, bueno, entonces le voy a quitar esto, pues porque no era parte de. La clase figura solo tiene tiene un método que es abstracto, es dibujar. Bueno, entonces vamos ahora a codificar la interfaz, ¿sí? La interfaz. Esa la empezamos a codificar también, ¿no? ¿No? ¿No hicimos nada? No, ¿verdad? Aquí está, aquí la tengo. No empezamos. Ah, bueno, ya la empecé. La quitamos y luego la agregamos. A ver, la voy a quitar nada más para recordar cómo agregarla, porque es prácticamente igual que que la clase. A ver, ya la quité. Voy a agregar la interfaz. La interfaz viene siendo esta, ¿no? Bien, entonces vamos a agregar una nueva interfase. Y la interfase se llama, como dice el diagrama, cálculos, figuras 2D. Bueno, entonces la interfaz dice que tiene un atributo. El atributo, bueno, que fue donde yo empecé a recordar lo de los estándares. Las constantes en Java, bueno, por estándar, se nombran con puras mayúsculas. Bueno, entonces voy a agregar, es doble I. ¿Sí? Pero le tengo que dar un valor, porque fíjense, por definición, los atributos de una interfase son públicos, estáticos y constantes. Yo no puedo tener un atributo privado, un atributo que no sea estático o un atributo que no sea constante. Tiene que ser los 3. Voy a poner aquí algunos decimales de pi. Les voy a pedir que me den otros, por favor. Me quedé hasta el 6. Unos 3 más, ¿no? ¿Qué va después del 6? 5-3, 5-9. Ok, gracias. Bueno, entonces, fíjense, este atributo, o sea, bueno, lo voy a poner, ¿sí? Lo voy a escribir. Un atributo, el atributo, bueno, sí. En una interfase es automáticamente
público, estático y constante. Automáticamente, aunque no, pues sí, escribamos, ¿no? Es, entonces, da lo mismo que yo le ponga aquí public, static y final. Acuérdense que la palabra final es la que indica que es un elemento constante. Entonces, aunque yo no lo haya puesto, de todos modos lo es. Bueno, esa es la constante. Vamos a agregar ahora los métodos. Acuérdense que es una interfase, ¿sí? No es una clase, sino es una interfase. Entonces, vamos a agregar el método public doble, public abstract. Todos los métodos de una interfaz son abstractos. Área. ¿Sí? Y como son abstractos, no tienen código. El código lo va a hacer son las clases que implementa la interfase. Ok, entonces ponemos aquí un método de una interfase es automáticamente public abstract. Automáticamente. El doble, bueno, es el tipo de dato que regresa. Public abstract. Otra vez, aunque no lo... Entonces, bueno, aquí como si tengo otro método, voy a poner el public... No, nada más voy a poner doble perímetro. ¿Sí? En este caso no le puse public ni abstract, pero sí lo es. Aunque no lo pongamos, de todos modos sí es público y abstracto. Y una interfase pues no va a tener nunca el desarrollo del código del método. La interfase nada más es un reglamento, es un contrato, que la clase que lo implemente se obliga a cumplirlo o a codificar los métodos. Bueno, entonces ya tenemos nosotros por aquí, ya tenemos la interfaz. Ahora vamos a codificar las clases, ¿no? Voy a empezar por el círculo, que es el que tiene un solo atributo. Bien, entonces vamos a agregar una clase en el mismo paquete. Sería una nueva clase, la vamos a llamar círculo. Círculo. Ahorita tal y como la tenemos definida, pues no está relacionada todavía ni con figura ni con la interfase, porque no la hemos establecido esa relación a través del implements y del extends. A ver, ¿qué es lo que tiene círculo? Bueno, tiene como atributo el radio. Y bueno, el radio, voy a agregar código insertado de los constructores, de los getSet y del toString. Entonces voy a agregar un constructor. Sin parámetros, el constructor por default. Agrego otro constructor. Este sí con el parámetro que es el radio. Voy a poner métodos getSet, que solo pues va a haber uno de cada uno porque es un solo atributo. Voy a insertar getter y setter del atributo, el único que hay. Y vamos a agregar el método toString. Ya ven que casi siempre lo codifico por separado, pero ahora sí voy a aprovechar el que genera la inserción de código. Bueno, tal vez si estuviéramos haciendo este ejercicio al principio de que empezamos a ver los conceptos de programación orientada a objetos, pues los métodos área y perímetros serían parte de la misma clase.
Pero aquí la intención, al implementar esta interfase, es como si alguna aplicación o aplicaciones se quisieran asegurar que ciertas clases, que en este caso son rectángulo, círculo y triángulo, sepan calcular área y perímetro, no si lo quieren hacer o no, no, sino que los obligamos a que lo calculen. Y los obligamos porque pues es muy propio de esas clases de las figuras geométricas tener un área y un perímetro, ¿no? Entonces, el método de área y perímetro no lo vamos a poner porque esté dentro de los elementos propios de círculo, sino que vamos a obligar a la clase círculo a que lo haga implementando la interfaz. A ver, entonces, aquí vamos a hacer que herede de figura y que implemente la interfaz. A ver, ¿cómo se hereda? Con extends. Si va a heredar y a implementar, primero va, o es preferible que vaya primero la herencia y luego la implementa y luego la interfaz. Entonces va primero el extends y luego el implements, porque el extends cuando mucho puede hacerlo sobre una clase y el implements sí puede hacerlo sobre varias interfaces. Si lo ponemos al revés, ya limitamos las interfaces. Entonces va el extends, sería figura y luego implementa esta interfase. Cálculos, figuras, 2D. Y entonces el editor se da cuenta que, bueno, aquí o el precompilador, se da cuenta que figura y cálculos figuras 2D tienen métodos abstractos. La clase figura porque así se indicó, y esto porque es una interfaz. La interfaz solo puede tener métodos abstractos. Así es que, ¿qué es lo que me está indicando en esta parte aquí? Pues me está diciendo que debemos codificar el método dibujar por la herencia y los métodos área y perímetro por la interfaz. Bueno, entonces nos auxiliamos del editor para implementar los métodos. Dice, implementar todos los métodos abstractos. Ahora son 3. Ya los puso acá abajo. El método dibujar proviene de la clase figura, del extends, y los métodos área y perímetro provienen de la interfaz. Y ya, dice, es que los tienes que codificar, si no, no te voy a dejar compilar. Y bueno, vamos ¿cómo se calcula el perímetro? Bueno, el área de un círculo. ¿Pi por radio al cuadrado? Ok, entonces vamos a ver. Puedo usar matpy, pero precisamente por eso tenemos una constante y la podemos utilizar porque está implementada en la interfaz. Entonces, en lugar de matpy, le voy a poner pi. ¿De dónde lo va a tomar? De la interfaz. Por el radio al cuadrado. ¿Verdad? El radio elevado al cuadrado. Y ahí estaríamos calculando el área del círculo. Obviamente, cada clase, rectángulo, círculo y triángulo, va a implementar área y perímetro pues de manera diferente. ¿Y cuál es la intención de que si cada quien lo hace diferente, ¿para qué ponerlo con una interfaz? Bueno, porque cuando nosotros en alguna aplicación quisiéramos calcular el área de cualquier figura de dos dimensiones, simplemente la ponemos en una referencia de la interfaz y estamos seguros que lo va a saber hacer. Porque la interfaz lo obligó. Bueno, por decirlo de alguna manera, lo obligó. Bien, entonces ese es el área. ¿El perímetro cómo se calcula? Perímetro de un círculo. Y viene siendo la circunferencia. ¿Sí? ¿Por qué será que siempre nos acordamos más del área que del perímetro? Como que es más común, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula el perímetro de un círculo? ¿Cuánto? No, no oí, no escuché. Diámetro por pi, pero no tenemos diámetro, ¿ah? Entonces, en lugar de diámetro, ¿qué sería? 2 veces el radio, puede ser, ¿verdad? O podemos agregar un método diámetro y luego usarlo, también. También, ¿verdad? Aunque no está en el diagrama, pero bueno, vamos a agregarlo aquí, un método diámetro. Vean la diferencia entre los métodos área, perímetro y diámetro.
En primer lugar, no tiene el override porque el método diámetro es propio nada más del círculo, no lo hereda de ningún lado. Entonces ahí no aplica el override. Si pusiéramos nosotros un rectángulo, una referencia de la interfase, no tendría acceso al método perímetro. O sea, así directamente no. Entonces vamos a poner, perdón, el método diámetro. ¿Cómo es el cálculo del diámetro? 2 veces el radio, ¿verdad? Y entonces, pues ya podemos recurrir a la fórmula del perímetro que es pi por diámetro, o 2πr también. Entonces sería pi por diámetro. Diámetro, pues es un método que estamos mandando llamar. Claro que si ponemos un objeto círculo en una referencia de la interfaz, sí tengo acceso al perímetro, y el perímetro internamente tendría acceso al diámetro. Pero directamente no lo tendría porque aquí no está el método diámetro. Una referencia de la interfaz solo va a tener acceso a área y perímetro. Bien, entonces ya tenemos nuestra clase círculo. Vamos ahora nos falta el método dibujar. Bueno, aquí no me voy a meter en muchos problemas. Una vez intenté, cuando estaba haciendo este ejercicio, dije, no, quiero que salga un círculo más o menos así decente. Y no, hombre, me tardé un montón y no, pues no salió más que igual. Entonces, bueno, para no entretenernos mucho en esto, voy a dibujarlo con una O. Ya, si alguien de ustedes quiere hacerlo más bonito, pues bueno. Entonces, el método de dibujar no regresa a nada, sino que le va a dar salida a una serie de caracteres donde represente un círculo. Bueno, entonces le voy a decir System. Ahí está el grandioso dibujo del círculo. ¿Sí? Yo sé que no les gusta, ¿verdad? Bueno, pues ya cada quien lo hace más bonito. Está padre, ¿verdad? Mucha imaginación. Bueno, ya tenemos ese. Ahora vamos a codificar la clase rectángulo. Bueno, entonces me voy aquí al paquete, que no me salga el paquete. Una nueva clase que va a ser el rectángulo. Bueno, rectángulo. Y el rectángulo, pues vamos a agregarle sus atributos que serían base y altura. Base, altura. Y pues vamos a agregarle lo de siempre, constructores, getSet, toString. Bueno, vamos a agregar un constructor. Un constructor que es sin parámetros. Entonces yo le tengo que poner por mi cuenta un valor apropiado de base y altura. Así. Y vamos a ponerle un segundo constructor. Que sería, bueno, con los dos parámetros. Está el constructor parametrizado. Los métodos getSet. De los dos atributos. De rápido, ¿va? Y luego el método toString. El toString. Ahí está. Bueno, pues lo que nos queda es ahorita la clase rectángulo no tiene ninguna relación con figura ni con la interfase, porque no lo hemos establecido a través del extends y del implements. Entonces, por eso, pues no, yo puedo poner aquí un método que se llame área y pues no tiene nada que ver con esta área, ¿va? Bueno, vamos a establecer la relación. Según el diagrama, vamos a extender de figura y vamos a implementar vamos a implementar de cálculo figuras de 2 dimensiones. Y entonces ya me dice, bueno, como implementaste la interfaz, tienes que codificar todos sus métodos. Y de la clase figura, si hay métodos abstractos también. Bueno, pues vamos a hacer eso. Le indicamos aquí
Y ya quitó el error porque ya agregó los tres métodos. Aquí está el dibujar, el área y el perímetro. Bueno, vamos a codificar primero el área. ¿Cómo se calcula el área de un perímetro, de un rectángulo? Base por altura. ¿Y el perímetro? La suma de los lados, o sea, que base más altura más altura. 2 por base más altura. ¿Sí, verdad? Y el dibujo, pues creo que ya lo podemos hacer un poquito. ¿Una qué? ¿Una L? Bueno, yo lo voy a hacer con pipe y guiones y más. A ver, lo voy a. Este sí ya puede ser un poquito más elaborado. Lo voy a hacer así, miren. Bueno, cada quien, ¿verdad? Hace su figura. Lo voy a hacer de esta manera. Y luego esto lo voy a copiar 2 veces. Y luego aquí voy a poner un pipe. Así. Y así. Ya lo voy a dejar así. Arte con caracteres. Hay un taller así, ¿no? En el foro. Arte con caracteres. Se pueden hacer muchas cosas con los caracteres. Sí, no es como esto, pero pues, obviamente esto es súper simple, ¿no? Pero sí, no sé si han visto así figuras hechas con puros caracteres, figuras así de un personaje, por ejemplo, Einstein, hecho con puros caracteres. Y se ven muy bonitos, ¿verdad? Bueno, pero ahorita pues nos vamos a poner a hacer eso. Nada más que den la idea. Lo ideal sería que el método dibujar, pues lo dibujara en una interfaz visual y que lo hiciera más o bueno, no más o menos, sino que lo hiciera dependiendo de los valores de base y altura. Eso sí sería muy interesante, ¿no? Pero ahorita pues no es el propósito. Ahorita es nada más entender la interfase y bueno, el dibujo ahí que nos dé una idea de qué figura es. Vamos ahora a implementar, a codificar el método, perdón, la clase triángulo. ¿Sí? Entonces me voy a ir para acá, voy a agregar la clase triángulo. Y bueno, el triángulo tiene 3 atributos. Ya sabemos que el triángulo se puede abstraer de otras formas. Tal vez la más, no sé, simple o práctica es también indicarle una base y una altura. Ya ven, porque ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Pues que base por altura entre dos, ¿no? Pero con base y altura sería complicado obtener el perímetro. Entonces, ahí con 3 lados, que un triángulo pues tiene 3 lados, ¿no? Estamos haciendo una abstracción, pues el perímetro sería muy sencillo porque nada más la suma de los 3 lados. Ahí lo que tendríamos que ver es cómo calcular el área. Bien, entonces ponemos los 3 lados. El segundo y el tercero. Ahí está. Luego, pues otra vez le agregamos constructores, set, get set, el toString. A ver, entonces aquí sería, insertamos un código constructor sin parámetros. Y en este caso, el lado 1 sería igual que el lado 2, sería igual que el lado 3, y esto sería igual a 0. Agregamos un segundo constructor, el parametrizado. Seleccionamos todo. Ahí está el constructor parametrizado. ¿Cuántos constructores puede tener una clase? Pues ya vimos que todos los que sean necesarios. Más bien la pregunta sería, ¿por qué hay clases que tienen muchos constructores? Nosotros tal vez no nos demos cuenta o no lo hemos necesitado, no hemos necesitado poner más allá de 2 o 3 constructores,
porque tenemos muy poquitos atributos. Pero hay clases, por ejemplo, la clase font, que manipula las fuentes, tiene muchos constructores, porque como tiene muchos atributos, entonces un constructor utiliza 3 atributos, otros 2 y así, ¿verdad? Aquí, a manera de ejemplo, nosotros podríamos agregar un constructor que creara un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica del triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. Entonces, si yo con esta clase quiero crear un triángulo equilátero, no tendría caso pedir los 3 lados. Así es que podríamos agregar aquí un constructor, aquí, que solo me pidiera un lado, el primero. Y entonces este constructor solo me está pidiendo un lado porque está pensado, lo voy a poner por aquí, constructor para un triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces, si nada más me están dando un lado, pues yo tengo que asegurarme que los otros 2 lados sean iguales que el que me dieron. Entonces ya le diríamos aquí, lado 2 es igual al lado 3 y es igual al lado 1. Aquí estaremos tomando el parámetro del constructor, se lo asignaríamos al lado 1, como lo está haciendo aquí, y después nosotros nos aseguramos de que los otros lados valgan lo mismo. Entonces ya tenemos el usuario de esta clase de triángulo, cuando requiera crear un triángulo equilátero, pues puede usar ese constructor. Bien, entonces vamos ahora a agregarle los métodos getSet, que también aquí, a ver, getter y setter, normalmente nosotros los ponemos todos los atributos, a cada uno le ponemos su get y su set, porque, insisto, son las clases, podríamos decir, iniciales y con poquitos atributos, pero hay muchas clases que no todos los atributos los ponen, a lo mejor los ponen visibles con un get, el get es nada más para ver, no modifica nada, pero tal vez no tenga el set porque lo va a controlar internamente. Eso lo vamos a ver en un ejercicio posterior. Bueno, pero ahorita de momento, por cada atributo, un get y un set. Ya inclusive, por eso hay una opción que son los puros get o los puros set. ¿Qué tal si yo quiero tener atributos que no se modifiquen con el set? Porque los voy a controlar internamente con algún comportamiento, alguna lógica. Pues nada más pongo los get. Los get son métodos que no modifican al objeto, nada más extraen información. Y los métodos set sí modifican el estado del objeto. Bueno, ya tenemos los 3 get y set. Vamos a agregarle ahora el toString. Un toString. Con los 3 datos está bien. Y ya tenemos el toString. Ok, bueno. Todavía no tiene relación ahorita. Si yo dibujara el diagrama como tenemos ahorita las clases, la clase triángulo no debería estar relacionada con figura ni con la interfase, porque todavía no establezco la asociación a nivel de código. Vamos a hacer eso. Vamos a decirle, vas a extender de figura y vas a implementar de cálculos, figuras 2D. Y ahí, como ya establecí la relación, entonces ahora sí se da cuenta que tanto figura como cálculos figuras 2D tienen métodos abstractos y esos métodos abstractos tendría que codificarlos. ¿Cuál sería la única manera que yo me evitara codificar esos métodos? Que la clase triángulo fuera abstracta. Si yo la declaro como abstracta, ya no me obliga a codificarlos. La primera clase en la herencia que no sea abstracta es el que tiene que codificar. Y ahora, yo puedo tener una subclase aquí que se llame triángulo, no sé, escaleno. Bueno, ese triángulo escaleno podría codificar también el área y su perímetro, ¿eh? O sea, las clases que van más abajo, sí pueden recodificar el área y el perímetro, porque a lo mejor son situaciones especiales. Bien, entonces,
Aquí que me obliga a codificar. ¿Dónde los dejó? Miren dónde dejó el... Ah, es que todavía no las agrego, ¿verdad? Ok, vamos a agregarlas. Vamos a agregar los métodos abstractos para que ya no me marque error y ya los voy a tener acá abajo. Ahora sí, ya tenemos los tres métodos abstractos. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es lo más fácil de calcular? El área del perímetro. Si tuviéramos la base y la altura, pues el área era rápido, base por altura entre dos, pero no tenemos base y altura. Tenemos los tres lados. Entonces creo que ahorita lo más fácil es el perímetro, ¿no? Le vamos a decir aquí, el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? La suma de los lados, lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Ese es el perímetro. ¿Y el área? ¿Cómo se calcularía? ¿Y dónde está la base y la altura? No está, ¿verdad? ¿Cuál es la base de un triángulo? Cualquiera de sus lados. ¿Y la altura? Es la perpendicular que parte de la base al vértice opuesto. Pero no tenemos eso. Ok, bueno. Entonces tenemos que recurrir o tenemos que buscar alguna forma si hay manera de calcular el área de un triángulo a partir de sus tres lados. Y si la hay, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? No, ¿verdad? Bueno, se puede calcular el área de un triángulo con la fórmula de Herón, a partir de sus tres lados. Dice la fórmula de Herón. Bueno, ese me lo traje de otros apuntes, ¿sí? Dice la fórmula de Herón, si tienes un triángulo, tus lados A, B y C, puedes calcular el área con la raíz cuadrada de la S por S menos el primer lado, por S menos el segundo lado, por S menos el tercer lado. ¿Y qué es la S? La S es el perímetro entre dos. Se llama S porque es el semiperímetro. Un semi es la mitad, ¿no? Entonces, vamos a usar la fórmula de Herón. Vamos a ponerla, me la voy a copiar acá. Ahí está la fórmula de Herón. Bueno, entonces, vamos aquí al código. Dice, el área va a ser, debemos calcular la variable S porque pues es el semiperímetro, es la mitad del perímetro. Entonces la declaramos, S es igual, y como ya tenemos el método perímetro lo vamos a dividir entre dos, y esa es la S. Y estamos aplicando aquí la fórmula de Herón. Bueno, entonces, dice la fórmula de Herón, ya vamos a regresar, la raíz cuadrada, ¿de quién? De la S, voy a tomarla, nada más que en lugar de A, B y C, pues es lado 1, lado 2 y lado 3. S por S menos lado 1 por S menos lado 2 por S menos lado 3. Bueno, esa es la fórmula de Herón. Ya tenemos el cálculo de... ¿Qué falta nada más? Dibujar, falta el dibujar. Bueno, vamos a dibujar un triangulito así muy sencillo. Pues lo vamos a hacer con las diagonales para que forme el vértice. Vamos a decirle, voy a poner la diagonal normal y luego la diagonal invertida. ¿Así? Y bueno, esto lo voy a copiar 3 veces y más o menos voy a utilizar el underscore, guión bajo, y luego así, y luego así.
me marca un error. ¿Por qué me marca un error? O la diagonal. ¿Para qué sirve la diagonal invertida? En una cadena, dentro de una cadena. ¿Se acuerdan cómo ponemos un tabulador o un brinco de línea? Diagonal invertida te da, pero no se ve, no se muestra a la hora de que lo despliega, no se muestra la diagonal invertida. Cuando hacemos algo como esto, diagonal invertida T, o lo hacemos así, ¿verdad? O diagonal invertida, bueno, ahorita sigue marcando error porque diagonal invertida N, o podemos poner diagonal invertida E. Todo esto, ahorita mata un montón de errores. Bueno, esto quiere decir que vamos a insertar un tabulador. La diagonal invertida avisa que el siguiente carácter es especial. En este caso es un tabulador, en este caso es un brinco de línea, y en este caso, ¿qué es? ¿La E qué vendría siendo? ¿Qué creen que sea la E? No puedo poner cualquier letra, nada más hay un conjunto como de 7 caracteres especiales. ¿Pero qué querrá decir la E? Que es un escape, es un escape. Y si yo quiero insertar un escape, lo pongo así. Bueno, entonces, por eso la diagonal invertida marca error si la dejo solita, porque me dice el compilador, me estás avisando que vas a poner un carácter especial y no estás poniendo ninguno. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el carácter especial que quiero poner? La propia diagonal invertida. O sea, la diagonal invertida en sí misma es un carácter especial porque es la que se utiliza para avisar que hay un carácter especial. Entonces, lo único que tenemos que hacer es agregar otra diagonal invertida. Entonces, ¿cuál de las dos diagonales, la primera o la segunda, es la que se despliega? La segunda. La primera avisa que hay un carácter especial y ese es el que se despliega. ¿Sí? Bueno, entonces se va a ver la segunda, pero como la primera no la pone, pues la segunda se va a recorrer a la primera. Ok, bueno, entonces ya están los dibujos ahí. Ya tenemos todo listo. Vamos a empezar con la aplicación a crear objetos. Porque es muy interesante porque, pues, aquí es donde nos permitiría entender mejor cómo trabaja lo de la herencia y cómo trabaja lo del polimorfismo también, que todavía no lo vemos, no lo hemos visto formalmente, pero ya lo hemos estado aplicando. Bueno, entonces, voy a referirme a la clase, a esta clase, ¿sí? Y vamos a la aplicación, y vamos a empezar a crear algunos objetos. La aplicación ya está aquí, ¿no? A ver, esta es la aplicación. Entonces, vamos a crear un objeto de la clase círculo. Voy a poner una moneda, no sé, un círculo igual a new círculo. Vean cómo estamos creando un círculo en una referencia de círculo. Eso es como siempre lo habíamos hecho. ¿Cuánto una moneda, pues no sé, una de 10 pesos, como qué radio tendrá? ¿Cuántos centímetros tendrá de radio, no de diámetro? Como, ¿qué será? Unos 2, no sé, 1.7. A ojo de buen cubero, como dicen. ¿Sí? Ok. Vamos a crear un rectángulo. Y no sé, voy a poner la pantalla esa. ¿Sí? Es igual a new rectángulo. Y vamos a decir que esa pantalla mide de base como, yo digo que como un 80. Y de alto mide como 2.10. Estoy hablando de centímetros. Y vamos a crear un triángulo. Un triángulo, ¿cómo le ponemos un triángulo? ¿De qué figura podría representar un triángulo? ¿Qué objeto? En la mañana me dijeron que una pizza. Está bien, una pizza. Será una rebanada de pizza, ¿va? Pues, por eso dicen que la pizza se sirve en un cuadrado, es redonda y se come en triángulo. Pero, ¿qué otro triángulo podemos ver?
Nadie conoce un triángulo. Nada. Ya otra pizza. Unas papitas. Las papitas son en triángulo, los doritos. Ok. Una regla, escuadra. A ver, una escuadra del estuche de geometría. ¿Qué valores tendría? Pues podemos tomar, el estuche de geometría tiene dos escuadras. Una de ellas es un triángulo escaleno. Ahí está, ándale. ¿Qué medidas tiene? Esta como 19 centímetros, es un lado. Luego, a ojo de buen cubero, ¿eh? Entonces aquí serían como 4,5 pulgadas. Yo digo que son como unos 12 centímetros. Y la hipotenusa, esta está más grande. Vamos a ponerle unos 25, ¿sí? No sé, gracias. Es una escuadra. Bueno, lo interesante de esto es que, a ver, moneda tiene acceso a todos los métodos de quién, de cuál clase. De círculo, ¿va? ¿Sí? Porque el círculo, y eso lo podemos checar aquí, si le decimos moneda, punto, y como está en es un círculo, pero como está en una referencia de círculo, entonces podemos ver área, diámetro, dibujar, perímetro, todo lo que tiene un círculo. ¿Sí? Ok. Entonces, es claro eso, ¿no? Luego, pantalla tiene acceso a todos los métodos de quién? De rectángulo. Y lo podemos comprobar. Le damos aquí pantalla y ahí tenemos área, dibujar, get base, get altura, set base, perímetro. Tenemos acceso a todo porque estamos en una referencia de su propia clase. Y entonces, escuadra, ¿a qué tendrá acceso? Tiene acceso a todos los métodos de triángulo. Nada más lo verificamos. Aquí tenemos el escuadra. Punto. Y pues aquí están, ¿verdad? O sea, set lado, get lado, todo lo que tiene un triángulo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si voy a tomar la moneda de referencia? Podría ser cualquiera, ¿eh? ¿Qué pasa si yo tomo la moneda y la pongo en una referencia de figura? A ver, lo voy a poner así. Le voy a poner figura, misma moneda, porque no es otro objeto, es la misma moneda, es igual a moneda. Acuérdense que al principio decía yo, cuando creamos un objeto, a le decíamos que es un objeto, decíamos moneda es un objeto, porque es muy práctico decir que es un objeto. En realidad no es un objeto, es una referencia a un objeto. ¿Por qué digo eso ya ahorita? Ahorita sí es más importante entenderlo, porque vamos a estar apuntando a la moneda, pero con otra referencia. O sea, el mismo objeto lo vamos a apuntar con otra referencia. Entonces, misma moneda, lo voy a poner aquí, tiene acceso a los métodos de quién. Bueno, al método, pues nada más tiene uno. ¿De quién? De figura, porque este objeto moneda, que estaba apuntando a una referencia de círculo, lo estamos haciendo a través de una referencia de figura. Entonces, pues si yo le pongo aquí misma moneda, ya nada más tengo acceso al método dibujar. No tengo ni a perímetro, ni a área, ni a get radio, get, nada de eso. Nada más tengo acceso. ¿Y todos los demás métodos de dónde vienen? Y nada más tengo acceso. ¿De dónde vienen? De object, ¿verdad? Todos los demás métodos vienen heredados de object. Ok, bueno, entonces, misma moneda solo tiene
tiene acceso al método o solo al método de figura, porque está en una referencia de figura. ¿El método cómo se llama? Dibujar. Y si el mismo objeto, el mismo, lo ponemos en una referencia de la interfaz, o sea, voy a poner cálculos, figura 2D, la mismísima moneda, no sé cómo le quieran poner, mismísima moneda. Vamos a poner aquí moneda. ¿Sí? Es que es la mismísima moneda, no es otra. Así, si tuviéramos la moneda de 10 pesos, la estamos apuntando con la referencia moneda, con la referencia misma moneda y con la referencia mismísima moneda. Cada referencia tiene comportamientos diferentes, ¿sí? Ahora, ¿a qué mismísima moneda? Solo tiene acceso a qué? A los métodos. ¿De quién? Así sin verlo. ¿A los métodos de quién? ¿En qué referencia está? De la interfaz, ¿no? Entonces nada más tiene acceso a estos métodos de, bueno, lo voy a poner así amplio, o bien, lo puedo poner así. A los métodos de cálculos, figuras 2D. ¿Cuáles son? Área y perímetro, ¿ah? Bueno, ahorita lo comprobamos. Área y perímetro. Nada más esos métodos. Si yo le pongo aquí mismísima figura, digo, moneda, punto, y vemos que ya no tengo acceso a dibujar ni a get radio, set radio, pero área y perímetro sí. Vean cómo no tengo acceso al método de diámetro. ¿Por qué no tengo acceso al método de diámetro? Porque como estamos en una referencia de la interfaz, solo tengo acceso a los métodos de la interfaz. Aunque el objeto físicamente tiene todos los métodos, ¿eh? Nada más que dependiendo de qué enfoque le estemos dando, pues es a lo que tiene acceso. Bueno, eso, ya mañana complementamos el ejercicio creando más objetos y a ver qué más hacemos con ellos para entender mejor el mecanismo de las interfaces. ¿Sí? Pero eso ya será mañana. Que si hay clases, mañana sí hay clases. Seguro.